Antes de comenzar con este episodio, quiero invitarte a que te suscribas y a que le des seguir en Spotify, ya que estamos subiendo contenido en distintas plataformas también, como lo es en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todo, así que nos podrás encontrar. Así que también te invito a que nos sigas en otras redes sociales. Entra a una y te vas a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Sin nada más que agregar, bienvenido al episodio. Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast donde ya saben que platicamos de todo y de nada sin ser expertos en nada, y realmente cada vez somos expertos en menos cosas y solo somos conocedores de algunas otras. Pero bueno, ¿cómo están? Esta semana fue muy interesante, empezando por el 4 de octubre, que digo, bueno, apenas empezamos el mes y ya hay caídas de redes sociales. Muchas personas que eran creadoras de contenido de internet dijeron, ¿y si este es el fin? ¿Y si esto representa que ya no voy a tener trabajo como youtuber, como influencer, o como podcaster, o como creador digital, o lo que sea? Pues bueno, este 4 de octubre nos hizo dudar a todos sobre lo que realmente pasaría con las redes sociales tras la caída de Facebook, WhatsApp, Instagram, Tinder y muchas otras herramientas. Bueno, Tinder no, pero muchas otras herramientas que nosotros utilizamos normalmente. También nos hizo pensar en algunas otras cosas, como lo son en si realmente podríamos vivir en una cabaña durante una semana o unos meses sin internet. Realmente vimos la dependencia de cada una de las personas con respecto, pues, a las redes sociales o a lo que nosotros conocemos como medios de comunicación, como lo son Facebook, como lo son algunos otros como Instagram, donde la gente se informa a través de estas cosas. Digo, no se cayó Spotify, pero sí se cayeron algunas plataformas que sí representan para algunas personas la obtención de la información. Pero bueno, ya les platicaré yo mi experiencia en esta fecha del 4 de octubre, que fue la caída, que bueno, duró más de 6 horas o 6 horas, o algunos lo vivieron como 4. Sin embargo, les voy a platicar qué fue lo que pasó a mí en mi caso, a mí en mi aspecto, a mí en mi día cotidiano. Bueno, para empezar, pues bueno, a muchos, o no muchos, la verdad, nadie, pero muy poca gente sabe que yo estudio en la tarde. O sea, yo estudio en horario vespertino. Y bueno, si no sabes qué significa esto, bueno, ya te lo dije, estudio en la tarde y mis clases a lo mejor ese día comienzan como a las 4 de la tarde. Depende de cómo esté mi horario, depende de cómo esté establecido, pues, los horarios o las materias y los acuerdos con los profesores, ¿no? No depende de mí al 100% que empiece a las 4. Podrá estar estipulado que a las 4 comienza la clase. Sin embargo, pues platicas con el profesor. El profesor dice, oigan, tengo trabajo, nos vemos a las 5. O nada más les doy clase de 4 a 5. De hecho, duran 2 horas normalmente las clases en la universidad. No en todas las carreras, efectivamente, nada más en la mía. Por ejemplo, la de odontología, ¿no? Que duran más de 5 horas o 6 horas de una sola clase, que son prácticas. Y bueno, me imagino que eso pasa en otras materias, más bien en las que son de prácticas, ¿no? Prácticas profesionales, esas son aparte. Pero bueno, en mi experiencia, les voy a platicar rápido y sencillo qué fue lo que pasó. Bueno, como les dije, pues estuve en la tarde y eso influye mucho en mi día a día. O sea, yo me desperté a eso de las 8 de la mañana, 9 de la mañana más o menos. Y bueno, no me di cuenta. Sí, mandé mensajes todavía a esa hora de que, oigan, todos los que me mandaron mensajes en la noche, les respondí en la mañana y les mandé mensajes. Conforme pasa el tiempo, pasa el día, me marca mi madre y me dice, oye, se cayó WhatsApp, entonces te estuve contactando, vi que no pudiste contestarme por lo mismo. Pero bueno, ya platicamos lo que era necesario. De ahí, entonces yo dije, entonces cayó WhatsApp. Y sí, efectivamente, los mensajes, solo algunos se habían enviado y otros ni siquiera me habían llegado. Entonces, por mi parte, me di cuenta bien tarde, me di cuenta como a la 1 de la tarde, y las redes sociales regresaron como esto a las 5 de la tarde, más o menos. Ahorita vamos a ver por qué realmente lo investigué, vamos a platicar al respecto de eso. Y bueno, ni siquiera me di cuenta, pero sí me di cuenta que empecé a ver Twitter. Y mucha gente en Twitter estaba comentando, mucha gente en Twitter estaba platicando sobre lo que estaba pasando, que si Twitter ya era la nueva red social, todos los nuevos miembros que instantáneamente se cambiaron de WhatsApp
¿cómo se llama? No, no es Reddit, es la Telegram, que de WhatsApp se traspasaron a Telegram, y los que se fueron de Telegram se fueron a Twitter en vez de Facebook. O sea, realmente hubo una necesidad de todo el mundo de saber qué estaba pasando, ¿no? Y esto es porque ya hemos platicado que en algunas otras ocasiones le tenemos miedo a lo desconocido, y bueno, este era totalmente desconocido para nosotros. Ya habíamos visto, bueno, no hemos visto, pero hay cosas o aspectos como lo que pasó con Cambridge Analytica, donde robaron datos acerca de esta información en Facebook, o todo el poder que tenía Facebook para poder ellos controlar pues el algoritmo, y con base en eso mostrarnos publicidad personalizada. Habíamos platicado ligeramente en eso en otros episodios, pero bueno, o sea, realmente pareciera que, o pareció que se había ido el internet, porque vi también muchos memes que decían, oye, yo pensé que se me había ido el internet, desconecté varias veces el modem. Vi memes donde decían, oye, pero están buenos para cobrar, ¿no? O sea, tu papá diciendo, no hay internet, pero sí están buenos para cobrar. Y bueno, tiene mucho sentido, realmente esto tiene completamente sentido, porque sí estuvo interesante que las redes más utilizadas fueron las que se cayeron. Entonces salieron memes y memes y memes al respecto de eso, y pues los que lo vieron, pues lo vieron por Twitter, y ya después se publicaron en Facebook, porque Facebook no cargaba, y no me había dado cuenta, como les digo, realmente me di cuenta muy tarde. Y bueno, muy tarde quiere decir que a lo mejor ya tenía alguna solución, o ya se había solucionado ese aspecto de las redes sociales, ¿no? Volviendo a este aspecto de la dependencia de las redes sociales, bueno, hay que explicar, o más o menos podemos dar a entender qué fue lo que realmente pasó. Digo, no te lo voy a explicar como tal porque no soy un experto en informática. A lo mejor tú eres un experto en informático, sabes más acerca de esto de las redes sociales y todas las telecomunicaciones, ¿no? Bueno, en específico, pues las redes sociales, ¿no? Que esto fue la caída, pues, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, bla, 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 de todas estas. Pues bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se dice que fue, bueno, y fue emitido por Facebook, que esta caída se debió a una configuración en el cambio de los routers troncales, que son aquellos enlaces que nos permiten el paso de tráfico de la red entre los centros de datos. Digo, esto ya es muy experto, o sea, es como una explicación muy experta. De hecho, se utiliza esta misma red, se interrumpió, o sea, esta red que se utiliza para las comunicaciones, bueno, se interrumpe, y este tráfico se vio detenido de una manera muy considerable. Y bueno, pasó, afectó a Facebook, afectó a WhatsApp, afectó a Instagram, afectó a Facebook, afectó a Messenger. Y bueno, estas aplicaciones son muy importantes a nivel mundial, ya que también de estas redes sociales dependen muchísimos negocios que utilizan estos medios de comunicación y estas redes sociales para poder hacer su trabajo, o tener contactos con otros países, o tener contactos con sus mismos clientes, ¿no? Hasta con los familiares. Vimos que no pudimos mensajearnos, ¿no? Ya les expliqué qué pasó conmigo en mi caso. Y bueno, de hecho, a raíz de esto, pues bueno, las redes sociales, como les digo, apoya a ciertos locales, o apoya a ciertos negocios que se elaboran en internet, o que únicamente se establecen en internet, por lo cual pues existe los aspectos como son la venta de, bueno, no la venta, la adquisición de publicidad, que tú tienes que pagar para tener esta publicidad, ¿no? Y entonces, por algo, todo este tiempo que pasó, que fue más de 6 horas, pues para algunas empresas representaron pérdidas. Y no solamente pérdidas para los negocios, sino también para Facebook. Bueno, para Facebook también existió pues esta pérdida de dinero, ¿no? Monetariamente, ya que a lo mejor si tú eres una empresa y le pagaste publicidad, y esta publicidad resulta que no se pudo dar por un problema de la misma aplicación. Oye, a mí no es mi problema de que a ti te falle la aplicación. O sea, no es mi problema que tu Facebook no lo pueda solucionar. Yo te estoy pagando para estas cosas, ¿no? Digo, entonces existen a lo mejor ya demandas nuevamente contra Facebook, que bueno, se está volviendo un asunto sumamente interesante este de Facebook. Por ejemplo, dando un ejemplo muy claro sobre cuánto dinero perdió Facebook, pues bueno, las acciones de la compañía perdieron un 4.89% en los mercados bursátiles al cierre de su cotización. Esto significa muchísimo para Facebook, o sea, realmente significa una pérdida millonaria, o sea, varios millones de dólares. Y bueno, hablando al respecto de esto, pues bueno, como ya vieron en el título de este episodio, que vamos a hablar sobre la generación muda, o sea, las redes sociales influyen muchísimo en esto. O sea, se dieron cuenta cómo únicamente dependemos, bueno, no de todos, no hay que generalizar, pero sí cierta parte, todos dependemos de las redes sociales para poder comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque ya, ¿qué creen? Ya ni siquiera nos mandamos un mensaje SMS, que hicieron muchos memes también al respecto de mandar mensajes SMS, o simplemente ni siquiera les marcaste a tus amigos, o sea, dijiste, no sé qué está pasando y le quiero mandar un mensaje, entonces mejor descargo
¿cómo se llama? Ni siquiera me acuerdo el nombre de la aplicación. O sea, ni siquiera fuimos para marcarles y no descargamos Telegram, que ese es el de mensajería. O sea, ni siquiera lo hicimos. Simplemente nos quedamos con la duda y se acabó. Pero bueno, ya hablamos sobre este aspecto de Facebook, pero también tenemos que hablar sobre el tema principal de este episodio, que es sobre la generación muda. Así nos están denominando nosotros como generación muda y a la generación de a partir del 2010. Creo que ahorita lo vamos a explicar mejor. Pero bueno, hemos visto que a lo largo pues, de la historia ya hemos platicado de las formas, de las diversas formas de comunicación, también platicamos desde la historia de cómo eran las formas de expresión, y en esta ocasión pues vamos a platicar de las generaciones anteriores. No como tal nos vamos a ir a la historia general de, oye, cuando éramos neandertales pues únicamente nos podíamos comunicar a través de señas, a través de palabras que ni siquiera eran palabras o no estaban denominadas como palabras, ni siquiera eran dialectos, probablemente eran puras señas, o a lo mejor en su momento también fueron las señales de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de las generaciones anteriores a partir de 1930, que son los Silent Generation, o sea, la generación del silencio, que son los niños de la posguerra. O sea, esto es un tema bastante interesante, que son estos jóvenes que vienen, bueno, ya no son jóvenes, evidentemente, o sea, yo creo que ya ni viven, y un minuto de silencio para ellos. Pero bueno, esta generación, que son la generación del silencio, viene de 1930 a 1948, que la población de las generaciones fue alrededor de 6.300 millones, o sea, 6.300.000 personas. Y pues bueno, evidentemente que son los niños de la posguerra, pues evidentemente tuvieron conflictos bélicos en toda su generación o términos de esta generación. Y bueno, se caracterizan por tener por ser austeros, o sea, ser todos en general como ser denominados como de austeridad. No me gusta mucho esto de las tablas que existen al respecto de las generaciones, porque entonces ya te marcan como un estereotipo, y saben que no estoy muy de acuerdo con los estereotipos, pero en esta ocasión vamos a utilizar una para poder expresar de mejor manera lo que son las generaciones, ¿no? Bueno, las características de ciertas generaciones, y tenerlo ilustrado de una mejor manera, ¿no? También contamos con los baby boom, que son de 1949 y 1968. Estos se caracterizaron, pues bueno, no se caracterizaron, más bien cuáles fueron o son las circunstancias que ellos vivieron. Pues bueno, son la paz y la explosión demográfica. De hecho, esta generación se caracteriza por la ambición. Pero de ahí podemos pasar, o sea, ya después de esto, los que de aquí a partir de aquí, de este punto del que hablamos de los baby boom para adelante, ya hay gente que tú conoces, o sea, ya conoces tú a tu abuelo, ya conoces tú a tu mamá, ya conoces tú a, dependiendo de qué edad tengan, no evidentemente, pero ya en este caso, ya conoces tú a las personas que son parte de esta generación X. Y bueno, ¿qué es la generación X? La generación X son aquellas personas que nacieron de 1960 a 1980. O sea, estos pues vivieron circunstancias históricas como lo fue la crisis del 73 y la transición española. Bueno, estos se caracterizan por tener una obsesión por el éxito. Ya les dije que no quiero estereotipar, sin embargo, en estas tablas utilizan los rasgos característicos de ciertas generaciones. Y bueno, son rasgos característicos que van a raíz de estas circunstancias históricas que tienen, ¿no? De aquí pasamos con, a lo mejor tus padres tienen esta edad y es muy probable, a lo mejor no, pero puede que sí. Entonces, esta es la generación Y, que vamos a hablar a partir de la generación Y en este episodio para poder platicarlo de mejor manera, ¿no? Bueno, estos son considerados como los millennials. Los millennials son tu primo, más bien ya ni siquiera son tus padres, son como tus primos. Digo, a lo mejor tienes un padre de esta generación, sin embargo, bueno, esta generación la puedes conocer más como tus tíos jóvenes o tus primos que son jóvenes, poquito más grandes que tú, evidentemente. Pero bueno, la circunstancia histórica de la generación Y pues, fue el inicio de la digitalización, que es el tema del cual vamos a hablar hoy. No como tal la digitalización, porque no te voy a vender un curso de marketing de digitalización, porque ni siquiera sé qué hacer con eso, ni siquiera sé qué significa. Y vas a decir, oye, si no sabes, yo te lo vendo. No, gracias, hermano, muchas gracias, de verdad. Pero bueno, su rasgo característico de la generación Y pues es la frustración. Con la llegada del internet, pues bueno, existe una ausencia a lo mejor de conocimiento y a lo mejor un conflicto en ese momento de identificar lo que era una fake news y identificar lo que era una verdadera noticia, ¿no? O sea, una noticia que era mentira y una noticia que era verdadera. O sea, entonces entramos en esta transición en la que, bueno, pues empiezas a ver que hay muchas personas, como en Instagram o en Facebook, que realmente muestran puros estereotipos y tú quieres ser ese estereotipo y dices, oye,
yo quiero ser como ellos porque tienen dinero, tienen casas, tienen yates, tienen lo que sea, y mi realidad no es nada acercada a la que está pasando. Entonces existe que en estas generaciones que vienen con el inicio de la digitalización, pues bueno, existe un tipo de estrés o una frustración por querer aparentar algo que no es. Además, no sabes si es realmente este cuate, esa mansión es suya. ¿Qué tal que nada más pasó por ahí, se tomó la foto y vas a decir, oye, pero ¿qué crees que se metió y sí muestra la mansión y lo que hace y el barco? Puede ser rentado, hermano. Todo en esta vida se puede rentar, ¿ok? O sea, todo en esta vida se puede rentar, entonces no te preocupes. Tú también lo puedes rentar y si quieres aparentar, puedes aparentar muy bien, ¿ok? Pero bueno, aquí empezamos con nuestra generación, que es la generación Z, que bueno, ahí entra el nombre de este podcast, ¿no? Que es este marco temporal que es de 1994 a 2010. Y bueno, ¿cuál es la circunstancia histórica? Pues bueno, existe la expansión masiva del Internet. O sea, actualmente de que hablamos, de una dependencia ya del Internet. Y bueno, ¿cuál es el rasgo característico? Pues bueno, nos caracteriza por tener una ser muy irreverentes, no ser muy ilógicos, no ser muy ¿cómo lo podemos decir? Pues no ser muy serios, no ser muy sabios. Y bueno, también tenemos que pasar a hablar de la generación actual, que son los que han nacido después del 2010, que se les acuñó el término como generación alfa. Y bueno, no sabemos cuál es su comportamiento, pero en un par de años les va a determinar su rasgo característico de esta generación. Sin embargo, yo no soy quien para ponerle un rasgo característico, pero creo que sí, si bien se ha hablado que estas generaciones están buscando ya con un pensamiento un poquito más crítico, pero tiene que estar bien informado, pues cambiar ciertos paradigmas o ciertos estereotipos que existen en la sociedad y ciertas cosas que van arraigadas a creencias o arraigadas a costumbres que a lo mejor ellos no están de acuerdo y lo expresan, ¿no? O sea, como el cambio climático, jamás habíamos tenido a alguien de la generación anterior como la generación del silencio que se quejara por el cambio climático o un baby boom que se quejara por el cambio climático. Digo, sí ha de existir personas que se quejaban del cambio climático desde ese punto o desde esos años. Sin embargo, en esta ocasión, pues por las redes sociales se ha visto un poquito más expuesto estas diferencias y estas creencias de que se puede cambiar puede detener o reducir las emisiones de carbono para beneficiar al cambio climático, ¿no? O sea, no beneficiar, más bien reducir los efectos naturales que existen a raíz del cambio climático. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre la generación millennial, que son los nativos digitales. ¿Y por qué se refieren a ellos como los nativos digitales? Pues bueno, estos millennials vienen con el inicio de la digitalización, como ya se los mencioné, que bueno, se consideran las personas que son más arraigadas a la tecnología porque van con el proceso de esta digitalización, donde llegan las máquinas, llegan los teléfonos, llega el internet, llega la comunicación a raíz del internet. Digo, ya hemos platicado sobre las redes sociales, no voy a hablar de este tema de las redes sociales en general, porque ya existe un episodio acerca de las redes sociales. Pero bueno, esta generación, pues bueno, conforman o les ha tocado vivir estos procesos donde ya existe una exposición a la información que ellos solicitan de una manera más rápida. Digo, antes nos informábamos con periódicos, bueno, no nos informábamos porque ya no me tocó mucho esa parte, pero antes se informaban con periódicos, se informaban a través de estar ahí y conocer, y la televisión pues fue parte fundamental de esto. Y bueno, esta generación de los millennials, pues bueno, ya conocen esta información y tienen acceso a esta información a un simple toque. Así, pim, quiero ver qué es esta noticia. Sin embargo, pues como les comentaba y como les estaba diciendo, o sea, ellos también vivieron esta transición en la cual vieron que existían noticias falsas y muchos caían en noticias falsas donde decían, oye, esta es una enfermera mexicana que está luchando por no sé qué y realmente ni siquiera era una doctora y era una actriz del género galante, ¿no? O sea, realmente existió mucho esa confusión y bueno, era normal que todavía existan noticias falsas y todavía caigamos en estas noticias falsas porque los pueden hacer muy bien y bueno, ya las empezamos a identificar. Sin embargo, todavía hay gente que cree que puede ser las generaciones anteriores y hasta esta generación. O sea, los nuevos, la generación alfa, ¿no? Pues bueno, también puede caer evidentemente porque pues, estas noticias falsas se van renovando y van siendo cada vez pues un poquito más difíciles de
de identificar. Y bueno, estos son unos temas que vamos a poder platicar después con el tiempo. A lo mejor podemos traer a alguien que sea de la generación alfa, digo, firmando un contrato y firmando el permiso de su tutor, ¿no? De que se pueda platicar de cuáles son sus pensamientos, de cuáles son lo que ellos piensan al respecto de ciertos temas, sin necesidad de caer en que ellos quieran cambiar la mentalidad de las personas, o sea, simplemente para comentarlos, simplemente para decirlos, simplemente para entender y ver cómo es que piensan, ¿no? Y bueno, continuemos con la generación Y. O sea, a ellos les toca la modernización de los países y les tocan las olimpiadas y algunas exposiciones, y bueno, en su adolescencia y su infancia es reconocida por un crecimiento económico. De hecho, viven periodos históricos en México sobre mucha abundancia y cultural en los países de estas generaciones. Y digo, son llamados como los hijos del bienestar. Además de que ellos pues ya se involucran más en este tema del internet, entonces pues generan ocio y generan cosas desagradables y muy interesantes, ya que son los que tienen eh, el consumo de la tecnología en su máximo esplendor. Porque tú dirás, oye, pero la generación Z también ya le está teniendo. Y vas a decir, sí, pero ya no está, nos está tocando todo lo que ya viene desde antes. O sea, me explico, o sea, a esta generación Y le tocó, o los millennials más bien, para ser más fácil, o sea, a esta generación Y le tocó ir desde el principio, ver cómo se van creando estos pilares, a lo mejor empezarle a entender, y después ya conocen al 100%. Bueno, nadie conoce al 100%, pero bueno, saben muchas cosas. Ahora, a nosotros nos toca ver estas creencias de estas personas que ya tienen tiempo con el internet. O sea, a nosotros nos toca experimentar todo lo que algunos ya sacaron, algunos que son más grandes en el internet, algunos que ya estuvieron mucho más tiempo. O sea, cuando nosotros éramos bebés, estos cuates ya estaban mandándose mensajes y nosotros apenas íbamos con estos aspectos de que, oye, puedo ver YouTube, oye, puedo ver no sé qué. No, no puedes. Ajá, ok. Entonces, bueno, yo tuve un desarrollo muy diferente a otros niños. Sin embargo, puedo ver que la generación alfa ya está muy metida en este tema de las redes sociales. Y es así, wow, 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 wow. Yo ni siquiera, yo cuando tenía tu edad, todavía jugaba a fútbol o todavía jugaba tal cosa y tú ya juegas en tu teléfono. O sea, yo juego en mi teléfono hasta que tengo cierta edad. Y los otros ya ni siquiera juegan, ya únicamente están para informarse o querer ver otras cosas, otros aspectos en esta cuestión de las redes sociales. Pero bueno, también existen características de cuáles fueron sus problemas, o sea, se les denomina que fue como una generación perdida por este tiempo de pérdida por ocio, o sea, esta pérdida de las redes sociales de la cual te distrae completamente. Y bueno, por eso se le denominó también la generación perdida, o sea, que fue constituida entre los 16 y 29 años, ya que también en este momento se estaban haciendo paros con los estudios primarios y de educación secundaria, entonces vivieron otros aspectos que no nos tocaron a nosotros y no les tocaron a los anteriores. Y agrégale a eso, pues, que existan las redes sociales, que existan todos estos aspectos, bueno, se vuelve un tema completamente de ocio. Además que, bueno, muchos de estos jóvenes pues emigraron a otros países y han hecho que se vayan yendo a otros países, han hecho que exista un tema de migración más grande de lo que ya era. Digo, actualmente vivimos otro proceso de migración completamente diferente. ¿Cuáles eran los retos que se les presentaban pues a esta generación millennial? Pues bueno, era potenciar su competencia, gestionar información para generar el conocimiento. ¿Qué ibas a decir? No te entendí nada y yo tampoco, pero bueno, entonces estos cuates, los millennials, al tener toda la información y poder informarse de una mejor manera, hubieron personas que sí aprovecharon esta obtención de la información, que la tenían en la palma de su mano y la utilizaron para estudiar o para progresar de una mejor manera. Digo, ahora con la pandemia vimos que muchos ya agarramos la onda y me escuché bien chaborruco, ¿no? O sea, ya agarramos la onda de que podemos investigar cosas desde el Google académico, que bueno, está mejor que buscar abiertamente, ¿no? Porque ya existen documentos avalados por escuelas o universidades que te permiten investigar esos temas que son sumamente interesantes y de una fuente confiable y que pues, si tú lo lees y tienes un poco de criterio puedes decir, sí, pero no estoy de acuerdo con su ideología o no, este documento sí está avalado, pero no estoy de acuerdo porque su escuela es de tal cosa. O sea, ya depende de ti, ¿no? Pero sí, bueno, entonces
vemos que estos cuates, pues al aprovechar el internet o este proceso de digitalización, pues pueden investigar y desarrollar mejor sus habilidades. Digo, si tú eres un buen músico y ves que en internet existen clases de música, pues bueno, lo aprovechas y haces que seas una mejor persona y cada vez más preparado. Y digo, esto ya lo vamos a ver después con otros, a lo mejor con la generación alfa que ya estudian toda su vida, o sea, bueno, no toda su vida, gran parte de su vida, que es la mitad casi casi de que eres niño hasta universitario o doctorado o maestría o lo que sea, pues bueno, tú a lo mejor ya estudiaste todo o vas a estudiar todo completamente en línea y jamás vas a tocar una escuela. Pero ese es el tema del día de hoy. Entonces, lo que pasa con nosotros, con esta generación, ya podemos pasar a nuestra generación, es que si bien los anteriores apenas utilizaban estos medios de comunicación, como lo son las redes sociales, para empezar a comunicarnos, o sea, como una alternativa a la comunicación, donde marcabas por WhatsApp si no había señal, marcabas, o sea, si había internet, marcabas por Messenger, haces videollamadas por Facebook, haces videollamadas, y nuestra generación también la empezó a realizar, pero con la diferencia de que únicamente hacemos lo que son los mensajes de WhatsApp. O sea, ya no mandamos mensajes por SMS, ya ni siquiera se ocupa. Messenger pues, lo estamos dejando atrás. Y bueno, esta es para mi generación, la generación Z. Y para la generación alfa, pues bueno, yo me imagino que ya ni siquiera van a utilizar Messenger, ni siquiera van a utilizar WhatsApp, ni siquiera van a utilizar llamadas, a lo mejor puros mensajes por medio de pues WhatsApp, ¿no? O sea, ya dije que a lo mejor lo van a dejar, sin embargo puede ser que ellos únicamente ya se comuniquen por medio de WhatsApp y ya no van a utilizar otra red social. Digo, a lo mejor si sale una nueva y mejor, o sea, mejorada, pues evidentemente a lo mejor la utilizan, ¿no? Pero bueno, entonces, esta generación Z, o sea, ya hablando y ya entrando en tema con la generación Z, pues bueno, ya tiene estas bases de la historia de las redes sociales, o sea, ya se desarrollaron, ya vieron los errores, ya vieron las cosas turbias que existieron en las redes sociales y bueno, ya formamos parte de esta, o sea, ya nacimos cuando ya existían las redes sociales, o sea, no era como que era algo nuevo, ya existían, nada más era cosa de que tú fueras mayor de edad y bueno, existieron la apertura de redes sociales para niños menores de edad, por eso ya existe lo del control parental, que es otro de los temas que se le platica a Facebook al respecto de que, oye, ¿cómo le presentas a un niño menor de edad tal cosa? Oye, pero es problema de sus padres, pero sus padres también los tienes embobados. Digo, bueno, entonces es otro aspecto, ¿no? O sea, nosotros ya nacimos con esta llegada del Internet. O sea, nosotros ya nacimos cuando el Internet ya estaba bien establecido y era una sola opción: introducir tu cuenta, tu edad, tu cumpleaños y vámonos, ya tienes tu cuenta y bienvenido a las redes sociales. O sea, ya nada más era cosa de que tú entraras porque las redes sociales ya estaban completamente probadas. Y digo, ahora pues ya lo vemos y ya únicamente nos podemos ver cómo nos comunicamos solamente por las redes sociales. O sea, ni siquiera mandamos SMS, ya ni siquiera nos marcamos. Y por eso es que se nos llama la generación muda. O sea, ahí les va. Ellos dicen que se cuantifica que 7 millones de personas tienen la característica más relevante, que es el acceso a la tecnología. Y bueno, muchos de los niños, o sea, niños y jóvenes, pues ya se conectan a internet o ya están en este proceso de digitalización completamente adaptados a este proceso. Entonces, lo que hace es que nosotros, desde los millennials hasta los centennials, bueno, no, millennials, sí, centennials, y los alfa, pues bueno, ya este fenómeno del internet ya lo tenemos completamente acostumbrado. Y de hecho existen estudios que se realizaron alrededor de 1200 millennials, o sea, se le realizaron a ellos, donde se refleja que un 81% de los encuestados siente ansiedad al llamar por teléfono y tienen que prepararse de forma especial antes de hacer una llamada, reuniendo un valor suficiente para ello. Esto gracias a un estudio generado por Generation Mute, Millennials Phone Call Aesthetics. O sea, ya existe un tema de ansiedad al nosotros llamar por teléfono. A lo mejor no es mi caso, pero puede ser tu caso. Entonces, los millennials pues ya estamos acostumbrados a manejarnos por chat, ya estamos acostumbrados a manejarnos por foros o algunas cosas, pero no por llamadas telefónicas, lo cual pues ya parece que es una transición completamente diferente. Y bueno,
por eso nos caracterizan ahora como la generación muda, ya que la generación Z pues se ha integrado con la comunicación mediante plataformas asíncronas en las que no es necesario que coincidan en tiempos los dos interlocutores y les resulta más fácil, cómodo y menos intrusivo. O sea, realmente tú mandas un mensaje y esta persona lo ve dentro de 2 meses y bueno, tú dices, no importa. Yo lo único que quería era comunicarme y que supiera ese mensaje, ¿no? O sea, no necesariamente es como de, hola, hola. No, ya no. O sea, no es inmediato. Me espero a que a las 4 me contestes, o me espero a que 27 semanas me contestes, o que simplemente no me contestes. O sea, eso hace que ya no exista un tema de ansiedad. Pero bueno, por eso dicen que resulta ser más fácil y menos intrusivo. Por ejemplo, Enric Soler, profesor colaborador de los estudios de psicología y ciencia de la educación universitaria de Oberta de Cataluña, es lo que dice, o sea, que realmente para los millennials o para los de la generación Z resulta más fácil y menos intrusivo únicamente mandar un mensaje y esperar a que llegue ese mensaje y no una respuesta inmediata. También existen excusas que nosotros los millennials o los centennials utilizamos para no contestar una llamada telefónica y son estas excusas sencillas que es no lo escuché o no lo oí, ni siquiera lo sentí vibrar. Y esto lo dice el 63%. Además, otro 12% dice que no tenía cobertura, un 9% dice que estaba reunido, otro 6% dice que estaba conduciendo, otro 5% dice que no sabía dónde estaba mi teléfono. O sea, realmente existe una falta de seguridad en nuestras habilidades comunicativas ante la conversación presencial y síncrona, y hace que se pongan en marcha mecanismos de defensa como la evitación. Si no responden, no hay oportunidad de poner a prueba ese déficit de habilidades, explica este psicólogo de los estudios de psicología, Enric Soler. Bueno, también, según Ferran Laluesa, profesor e investigador de los estados de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC, el miedo ante la llamada telefónica procede de la incapacidad de echarse para atrás. O sea, algo que sí se puede hacer escribiendo un mail o un WhatsApp en una llamada, no pueden borrar las palabras pronunciadas en vivo dentro de una conversación. Esto les genera menos seguridad y confianza que permite o que no permite emplear una nota de voz. O sea, si tú mandas una nota de voz, lo borras. Por ejemplo, también existen los formatos que permiten mandar mensajes y en WhatsApp eliminas ese mensaje y te puedes retractar, o sea, lo que dice el echarse para atrás, ¿no? Pero bueno, también hay formatos que solucionan muchas veces que esto de enviar una nota de voz que no queríamos hacer, pues eliminen, ¿no? También Laulesa añade que la ansiedad por el cara a cara se ha incrementado en la pandemia por el uso de videollamadas, que exponen frontalmente al millennial hacia su interlocutor, les obliga a mostrarse en vivo, sin filtros y viéndose a sí mismos como todos sus eventuales defectos amplificados y a la vista de los demás participantes. Concluye el experto de lo que también ha recibido por su propio nombre Zoom Antisexty, que es ansiedad de Zoom. O sea, realmente ya existe este tema de que nosotros tenemos miedo a que nos vean como realmente somos. Digo, yo no le pongo filtro a estos videos. Tú me puedes ver de perfil, me has visto de frente, me has visto de lado, me has visto de lo que sea. No, sin playera, pero me has visto. Y no le pongo filtro. Y no me da mucha pena porque realmente, o sea, mucha pena no. O sea, no me da pena porque pues si quiero seguir con el podcast y que sea video podcast, pues bueno, me tienes que ver, ¿no? Y me tienes que escuchar. Y esto ocurre porque va a raíz de las redes sociales. Ya lo hemos platicado sobre la influencia de las telenovelas y los estereotipos. Y existen, evidentemente, y hemos tocado estos temas varias veces a lo largo de estos episodios, existe un problema emocional por las redes sociales, por la muestra de estos estereotipos y platicábamos acerca de las apariencias. Entonces, esto influye muchísimo al respecto de este temor a que ya no platiquemos frente a frente con otra persona, a que ya tomemos decisiones tan asertivas como lo hacíamos antes por miedo al fracaso, ¿no? O sea, el miedo al fracaso es parte de esta generación que se le llama la generación muda, o sea, yo soy parte de esta generación y bueno, o sea, si yo subo este video puedo editarlo y quitar una parte que no quiere que se escuchara y lo he hecho 1000 veces porque bueno, tiene que editar bien el episodio. Sin embargo, si fuera una llamada o fuera un video en vivo, no me puedo retractar de nada de lo que estoy diciendo y así, y simple y sencillamente lo que dije se queda y entonces eso va a ser para mí de que, uy, no puede ser como dije esta cosa y ya todo el mundo lo escuchó. Y bueno, es evidente
que va a pasar en algún momento y por eso pues, se va a tratar de evitar. Evidentemente en mi inconsciente puede existir esta parte de evitar el decir algo que no quería decir o que se confundan las cosas. Además que existe el tema de la cancelación que está al margen y está sumamente indagando en todo lo que hacemos todas las personas. Entonces, esto es parte de esta generación que se denomina muda. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué consideras? O sea, ¿realmente consideras que somos una generación 100% muda? ¿O que el avance de las redes sociales es un gran progreso para nosotros y realmente no representa algo desagradable? O sea, realmente es un beneficio no comunicarnos por teléfono y poder retractarnos de lo que dijimos y tenerle más miedo al cara a cara y tener un mayor incremento en la ansiedad. ¿O simplemente consideras que está bien que no nos comuniquemos por vía telefónica y que está mejor utilizar redes sociales? ¿O que deberíamos volver? O que, como vimos, las redes sociales, pues bueno, no son de completo, pues necesidad, no son de completa necesidad. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué consideras? ¿Consideras que son de necesidad para no comunicarnos? Sin embargo, no nos comunicamos al 100% y que sea efectivo, porque pues no son llamadas telefónicas, son mensajes. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Yo creo que con esa pregunta podemos terminar este episodio de este bonito podcast donde, bueno, hablamos de la generación muda y qué temas y qué cosas tan interesantes platicamos el día de hoy. O sea, realmente ver que ya existe un punto de ansiedad para aquellos que no les gusta hablar por teléfono. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado mucho este episodio, muy interesante, muy agradable, muy grato. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio, próximo viernes, misma hora, no es cierto, ni siquiera hay hora, pero nos vemos el siguiente viernes, espero que estén bien y esperamos que no se caigan las redes sociales nuevamente.